El proyecto de nueva Constitución escribe con una mano lo que borra con la otra. Escribe con una mano que todos tendremos el derecho a un trabajo, con un sueldo suficiente para sustentar a nuestra familia. Muy de acuerdo. Pero para crear esos trabajos necesitamos que alguien invierta en nuevas fábricas, nuevas construcciones, nuevos locales comerciales. El problema es que el mismo proyecto de nueva Constitución, en vez de atraer esas inversiones, las ahuyenta. Un ejemplo entre muchos. A los que quieran invertir en Chile, el proyecto les dice que si el Estado los expropia, nada les asegura que le paguen el monto de lo invertido. Si ahuyentamos las inversiones, el derecho a un trabajo con un salario suficiente no será más que un derecho de papel, sin reflejo en la realidad. O sea, el proyecto de nueva Constitución escribe con una mano un gran anuncio, para luego con la otra hacerlo imposible. En toda democracia existen tres poderes del Estado: el ejecutivo, que conduce el presidente, el legislativo y el judicial. Esto es clave en una democracia para que existan contrapesos. El poder legislativo, de acuerdo a lo que se está proponiendo, eliminó el Senado. Y eso es grave, porque dentro del poder legislativo deben existir contrapesos entre el Senado y la Cámara de Diputados. Por otra parte, se elimina el Poder Judicial y se transforma en un sistema de justicia. Se ha buscado una refundación que afecta sus pilares, los contrapesos y los equilibrios. En la Constituyente se debiera haber buscado el mínimo común, compartido por los chilenos y chilenas, y no los máximos que algunos convencionales y parte de la ciudadanía quieren. Esto es muy complejo. Un sistema de justicia cooptado por el poder político pierde la capacidad de actuar con independencia. La Fiscalía, por ejemplo, puede ser instrumentalizada para perseguir a un opositor o, por el contrario, no perseguir a los partidarios. Veamos lo que ocurrió en Nicaragua. Los candidatos a la presidencia en Nicaragua hace pocos meses fueron encarcelados. La autonomía del sistema de justicia es indispensable para garantizar el control y el equilibrio del poder político. El diseño propuesto es pernicioso. Se crea un Consejo de la Justicia con integrantes que no dan garantías de independencia en sus nombramientos. Se sobrerepresentan los pueblos indígenas en circunstancias que la población no indígena en nuestro país, en donde somos mayoritariamente mestizos, es mayoritaria en Chile. El nombramiento de sus integrantes por el Congreso lo vuelven extremadamente político. Algunos proponen al Senado, pero el Senado en la actualidad se eliminó y se transformó en una Cámara representativa de las regiones y con una dinámica que antes miraba el interés superior del Estado más que posturas ideológicas. En el caso de la Fiscalía, que es el Ministerio Público, el nombramiento del Consejo General de la Fiscalía como un órgano superior a la Fiscalía es inadecuado. Recordemos que el Ministerio Público es una institución ejecutiva que tiene por misión implementar una política de persecución penal, sin un fiscal a la cabeza, sino un consejo. Esto significará ineficacia en su funcionamiento. Y como tenemos hoy, y es la preocupación ciudadana, los temas de seguridad, esto va efectivamente a hacerlo más eficiente. Además, preguntémonos quiénes lo nombrarán. Y en el caso de la defensa penal, se propone un gobierno colegiado, se llama Consejo de la Defensa Pública, en el que solo el defensor o defensora participará para dirigir las reuniones. Imagínense el poco rol que tiene. Se diluyen las responsabilidades y se arriesga la politización. Se establecen además dos tipos de justicia: la que rige para la mayoría de los chilenos y chilenas y la justicia indígena. Recordemos que tenemos diferentes pueblos indígenas, por lo cual se pueden establecer varias justicias indígenas. Todos los chilenos y chilenas, indígenas y no indígenas, podríamos estar sometidos a la justicia indígena si estamos en territorio indígena. Ejemplo, si tú vas de vacaciones a un lugar de la Araucanía,
Bueno, perfectamente puede ocurrir un accidente o puede ser una persona atropellada y va a regir la justicia indígena. La Convención estableció la plurinacionalidad. Esto significa que se permite la formación de distintas naciones autónomas. ¿Qué va a ocurrir con los pueblos mapuches, aymaras, etcétera? Esto es grave, porque no vamos a tener Chile un Estado, una república, una nación, sino que vamos a tener distintas naciones. Por otra parte, el pluralismo judicial va a permitir que algunos chilenos, los pueblos originarios, sean juzgados de manera diferente y con más garantías que el resto de los chilenos. Cuando estamos viviendo cambios tan intensos en este mundo nuevo, con calentamiento global, impacto de las nuevas tecnologías, desafío de construir una sociedad mucho más justa, discutir una nueva constitución era una tremenda oportunidad para unirnos más como chilenos y para fortalecer nuestra democracia. Sin unidad y sin una buena democracia, los países no progresan. Desgraciadamente, ni el proceso de discusión, ni el borrador que hizo la Convención recogen esta necesidad. La Convención mostró mucho mejor lo que no queremos: imposición de unos sobre otros, descalificaciones, mentiras, odiosidad. Y el texto carece de sentido común. Es de sentido común que 11 pueblos originarios tengan un sistema de justicia aparte del que regirá para todos los chilenos, sin que tengan normas ni tribunales, porque esos no existen. Es de sentido común que el deber de garantizar la educación sea solo del Estado y los profesores, pero no se les otorgue a los padres. Me dirán, pero si pueden elegir la educación, y dice de las personas a su cargo, porque no se habla de hijos. Sí, pero dentro de un sistema nacional de educación. Es de sentido común que a los padres se les exija respetar el interés superior y la responsabilidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, lo cual me parece bueno, pero que no se les exija lo mismo ni a los docentes ni al Estado. Es de sentido común que en los 4 artículos sobre educación la palabra Estado se repita 12 veces, la palabra padres y madres una vez, y no se mencione a la familia que tiene tan gran responsabilidad en educar a sus hijos. ¿Queremos una sociedad donde los padres deleguen en otros su derecho y deber de educar a sus hijos? Por último, es de sentido común establecer una constitución democrática define las reglas del juego para que todos los proyectos políticos puedan concursar en igualdad de condiciones ante los ciudadanos. Esta nueva constitución hace todo lo contrario. Es ideológica y busca imponer la visión económica, social y cultural de un sector de la izquierda que es mayoritario en la Convención Constitucional. No garantiza el funcionamiento de la democracia representativa, ni respeta la independencia del Poder Judicial, ni el principio de igualdad ante la ley. La nueva Constitución será la llave maestra que le permitirá al gobierno implementar su programa saltándose al Congreso, ya sea porque se incorporaron sus aspectos fundamentales a la propia Constitución o porque se eliminaron los quórum calificados que obligaban a tener el consentimiento de la minoría para poder reformar leyes fundamentales. Se crea un sistema político basado en la aplanadora de las mayorías que allana el camino al surgimiento del caudillismo populista y autoritario, de izquierdas o de derechas, lo que amenaza la estabilidad de la democracia. Porque ahora basta con tener la simple mayoría de los presentes en la sala del Congreso para hacer y deshacer. No hay control preventivo de constitucionalidad ni contrapeso porque desapareció el Senado. El sistema condena a la irrelevancia a la oposición, ya que ninguna ley requiere
un quórum especial para su aprobación. El Congreso de los Diputados y Diputadas tendrá cupos reservados de origen étnico para 10 pueblos originarios, algunos que extintos o muy pequeños, más los afrodescendientes y las diversidades sexuales. Su número será determinado arbitrariamente por los diputados, por simple mayoría de los presentes en la sala, abriendo la puerta para alterar por secretaría las mayorías. Se crea un sistema de justicia paralelo, autónomo, con gobierno propio para los indígenas y autonomía política, educacional, financiera, judicial y territorial, donde las leyes chilenas no aplican. Podríamos llegar a tener 10 o más comunidades de distintos pueblos, tipo Temocuicui, a lo largo de Chile, una nación fragmentada, difícil de gobernar. Para todo basta la mayoría simple de los diputados presentes en la sala, sin distinguir la importancia de la materia. Se aplica el mismo quórum para aprobar un feriado, el aumento del número de parlamentarios, el cambio de sistema electoral, reformas a la educación, pensiones, sistema de justicia, seguridad social, entre otras. Se atenta contra la independencia del Poder Judicial, creando un Consejo Nacional de Justicia que nombra, promueve, sanciona y evalúa a los jueces, con una mayoría de políticos y pueblos originarios y una minoría de jueces. La Convención Constitucional ha entrado en su fase más importante, al ir dando cuerpo a la Carta Fundamental que nos debe representar a todos y todas. Pero, ¿lo estamos haciendo a la altura del desafío? ¿Cumplimos con las expectativas de un país que quiere no solo ser justo y sustentable, sino también seguro y próspero para así saltar hacia el futuro? 3 encuestas dan cuenta de un desapego ciudadano con lo logrado, y el propio presidente Boric, como también muchas otras voces, ya nos advierten sobre esta situación. ¿Qué hacer entonces? Honrar nuestro mandato, salir de la trinchera y la militancia en causas particulares, por muy justas que sean, y atreverse a mirar al que se ve como adversario para construir juntos una constitución que nos una. Necesitamos una constitución moderna, legítima, de cambio, pero sin revanchismo ni aplanadoras, que represente a la mayoría, que profundice y fortalezca nuestra democracia y que garantice derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Una carta que otorgue poder a las regiones y donde el presidente y toda autoridad tengan contrapeso, control y claros incentivos a la colaboración. Es preciso, es urgente por nuestro país, el de todos y todas, sin exclusión. Una constitución es la base de toda democracia. Establece la forma en que se distribuye el poder, cómo se organiza el Estado, el rol del Estado y los límites de este. Una constitución siempre debe ser fruto de un amplio diálogo y debate, de manera tal que una inmensa mayoría se sienta representada por ella. No cualquier constitución es mejor que la actual, que si bien es cierto tuvo su origen en dictadura, ha sido ampliamente reformada en democracia. De hecho, la constitución que nos rige lleva la firma del gran presidente Lagos. Voté apruebo porque pensé que era posible construir una constitución que a través de un proceso participativo se transformara en la casa de todos. Fruto de un amplio consenso, ya que una constitución, a diferencia de otras leyes, debe reflejar también el sentir de nuestros adversarios políticos. Hoy veo con desesperanza cómo en la convención priman voces sobreideologizadas y radicales, cargadas de soberbia e intolerancia. Veo con extrema preocupación cómo pretenden borrar 200 años de historia de manera irreflexiva e inmunes a la crítica bien intencionada. Se termina la nación chilena, 2 sistemas de justicia con el grave riesgo de pérdida de autonomía, el desmembramiento del Estado, el fin del Senado, contrapeso fundamental para frenar intentos de autoritario, además de una serie de medidas que solo generarán pérdida de crecimiento, de empleo y mayor pobreza. Ahora, el ofertón de derechos, como si bastara escribir en el papel un beneficio social para que se transforme en realidad. Si fuera así, Venezuela sería un paraíso. Esta convención perdió la posibilidad de construir la casa de todos y más que unidad ha sembrado la división e incertidumbre.